¿cómo se debería acompañar? ¿Qué debería tener esa escultura para contar algo que ustedes consideren que debemos contar en relación con nuestra memoria del narcotráfico? Bueno, yo la otra vez que hablábamos telefónicamente te comentaba que un poco lo que nosotros vivimos entre esa ambivalencia de si conservar ese tipo de historia o no, yo hacía un paralelo como con los alemanes. Es decir, ya sean víctimas, ya sean perpetradores, ya sean colaboradores en ese momento del nazismo, pero si lo ponemos en nuestro contexto, pues en ese momento del narcotráfico. Yo creo que la ciudad en este momento pues genera una opinión, entonces hay unas historias de víctimas, de perpetradores o colaboradores que se genera de manera informal. Yo creo que la ciudad está llamada es a hacer un poco copia de lo que ha hecho Alemania con su historia, porque hay que recordar ese pasado de una manera diferenciada, como lo hacen ellos, porque obviamente todos tendrán posiciones desde haber participado, desde haber sido víctimas o simplemente espectadores. Entonces, esto que ustedes están haciendo de una manera muy pasional, digámoslo así, porque casi todo lo que es cultura, lo que es educación y lo que es arte en Colombia, somos unos Quijotes que hacemos unas vainas y después por allá les dan un valor fundamental a lo que estamos haciendo. En este caso, a tratar de mirar con un ojo académico la historia del narcotráfico en la ciudad. Pues desde mi posición creo que sí deberíamos de tener casi que una cátedra para que las generaciones actuales o incluso los visitantes tuvieran una mirada académica de la misma, en una mirada informal. Es decir, ¿por qué no explotar lo que se venía explotando, que lo que es mal visto, cuando nosotros incluso por acá estamos relativamente cerca de la casa en la que murió Pablo Escobar, y cada vez que uno baja por esa canalización hay un montón de gringos tomando en la foto, hay un muro. Eso uno dirá, pues estos son huevones tomando en la foto un muro. Pero es lo mismo cuando ustedes van no sé, a París, usted se fue a París, y entonces le hacen una caminata y le muestran una fachada, vea, aquí estuvo no sé quiéncito pintando, y uno viendo una fachada ahí, y eso mismo dirán los parisinos, pues estos huevones viendo una fachada. El asunto es que me parece que se tiene que hacer un trabajo académico serio y generar una cátedra de todo lo que, de todo lo que se fue esa historia. Para que se tenga una posición crítica, no criticona, que es lo que han tenido nuestros gobernantes tristemente, frente a eso. Eso me parece a mí que debe ser fundamental, porque es que en este momento, si nosotros hiciéramos una encuesta, muy seguramente la gran mayoría no nos sentiríamos mal por lo que pasó en ese momento histórico. Es lo mismo que si en este momento en Alemania les preguntan, hey, ¿ustedes qué piensan del holocausto? Lo más probable es que la gran mayoría en este momento sientan que no hayan hecho nada malo, pero podría haber un sentimiento de culpa por el pasado alemán, y al ellos ser alemanes pueden tener un sentimiento de culpa, que ese sentimiento de culpa, que es el que nos pasa aquí en la ciudad, hace que destruyamos edificios, escondamos esculturas y tapemos el sol con un dedo. En cambio allá ese sentimiento de culpa se educa y más bien hace que la gente entienda ese momento histórico, no solamente a los propios, sino a los visitantes. Sebas, ¿qué? ¿cómo? Sigo yo. Señor. Repíteme la pregunta, compañero, para ir al grano. Sí, no, que pues ya dijiste qué harías con la escultura, pero ¿cómo la acompañarías? ¿O qué crees que esa escultura debería contar? ¿O vos crees que con solo ponerla ahí solita
como dice Jaime Ocampo, pues la gente le va a tomar la foto y pues vea estos ahí viendo una escultura? ¿O crees que debe contar, se debe acompañar con una, no quiero usar la palabra porque es medio cansona, pero con una narrativa, ¿no? Mientras pensaba en qué iba a responder, se me ocurrió una cosa. Me parece que la escultura debería tener como un letrero que diga como el principio y el final, como que finalmente por la familia lo hicieron y por la familia se destruyeron. En el caso específico de Pablo Escobar, pues. Pero me parece que es muy simbólico porque es que es como la historia más terrible de Medellín y de Colombia y un capítulo pues de la humanidad también muy complicado, con un simbolizada en una escultura de una familia, pues es como algo muy fuerte, pues es como, pero si miras la historia de Pablo Escobar, es una historia llena de esos contrastes, ¿cierto? Porque era un tipo sádico, loco, pues lo que fue, pero era un tipo también eternamente enamorado de su familia. ¿Sí me entiendes? Que tenía como ese lado humano, pues, que nadie se lo puede quitar. O sea, si uno ve, por ejemplo, al hijo de Pablo Escobar y a su esposa actualmente en las redes sociales, a mí me impresiona mucho eso, porque ellos hablan de su padre, de su esposo, ¿cierto? Y es otra persona, totalmente diferente a la que todo el mundo conoce. Entonces, por eso me parece que eso tiene que estar ahí, que todo el mundo lo vea. Que quizás nos está diciendo algo sobre la misma familia, ¿no? Sobre la composición de la familia nuestra que quizás tendríamos que cuestionar bastante también, Vicky, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo acompañarías en ese museo? ¿Qué harías? Bueno, primero que todo, creo que de México se reporta el Chapo Guzmán y de Argentina, Diego Maradona. Pues vamos, patrocinadores. Los patrocinadores. Hombre, ya Esteban lo dijo. Este fue el talón de Aquiles de Pablo Escobar y por eso lo cogieron. O sea que yo aprovecharía, pues, además de contar un poquito como esa parte de la historia de que el talón de Aquiles fue de la familia y de esa otra parte humana de Pablo Escobar, también lo que tú dices, Alfonso, aprovechar esa oportunidad de hablar la importancia de la familia en esta sociedad tradicionalista y arraigada, hablar un poco de ese matriarcado, de la figura maternal como lo más importante. Una película como La Virgen de los Sicarios, donde la mamá es lo primero. De hecho, básicamente, digamos, esa camada de sicarios lo querían hacer para darle una casita a su mamá, para poder poner a vivir bien a su mamá. Entonces, aprovechar un poco de eso y hablar de la figura femenina en la sociedad antioqueña, la importancia que tuvo y esa deidad en la que la pusieron no solamente los narcotraficantes, sino todo el mundo, porque la mamá es una persona importantísima en la cultura paisa. Entonces yo creo que se puede aprovechar, reitero, contar un poco la historia también de Pablo, pero aprovechar y contar esa historia del matriarcado en la historia paisa.